Segundo capítulo de una historia o historieta que ya arrancó el pasado 22 de julio del año anterior y que constituye la mayor y más grosera intervención del gobierno de los Estados Unidos y de su representación diplomática en nuestro país. Esta noche con nosotros el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, y el senador colorado Juan Carlos Galaverna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar nuevamente contigo. Unos últimos días turbulentos. Así es. Estaba en los cálculos, pero tal vez no de la forma en que volvió a suceder un acto de intervencionismo, como decíamos en el arranque, en nuestro país, que desgraciadamente es respondido desde fuerzas políticas con oportunismo, pero al margen de los principios de la norma, del derecho internacional y de nuestra propia Constitución. Arrancamos con el abogado Pedro Ovelar, a quien ya saludamos. Agradecemos tu presencia, Pedro, representante jurídico de Horacio Cartes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Cintia. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Bueno, es más de lo mismo, hay agregados, estamos en una historia que tiene 2 capítulos, ahora vamos por el segundo. ¿Cuál es la definición de esto? Nos decías días atrás, que me parece una definición muy importante. Arrancamos con consideraciones jurídicas, pero después llegamos muy rápido al terreno político, al de la injerencia internacional en nuestro país. ¿Cómo están posicionados frente al tema en este momento? Bueno, la sanción comunicada por parte del embajador norteamericano en Paraguay tiene una consecuencia jurídica, definitivamente, tiene una interpretación jurídica también y una consecuencia política, o pretende tener una consecuencia política electoral en el Paraguay. Arranco diciendo de que en el Paraguay debe regir el Estado de Derecho y de hecho tenemos una Constitución Nacional que enmarca todas las garantías y derechos que tiene cualquier ciudadano, y en especial dice el artículo 17 que si de todo proceso que pueda derivar una pena o sanción, la persona tiene derecho a la defensa, a que se le comunique previa y detalladamente la imputación, tiene que disponer de plazos para defenderse y, lo más importante, no pueden haber actuaciones secretas. Si bien la comunicación de la sanción se amparan en una ley americana, los efectos y la connotación que esto se da a partir de una conferencia de prensa con todos los medios paraguayos tiene definitivamente una incidencia dentro del territorio nacional. Y más que nada porque juzga conductas realizadas en Paraguay según las manifestaciones y los fundamentos que esgrime el comunicado y la consecuente sanción. Pero si hacemos un análisis, digamos, una cronología en todo lo que vino pasando, esto arranca en el año 2022 con una designación contra el expresidente. Estamos convencidos de que se intentó con ello afectar políticamente al movimiento Honor Colorado y en especial a Horacio Cartes, candidato en ese momento a presidir la Junta de Gobierno, la Asociación Nacional Republicana. Ese intento fracasó. Horacio Cartes tuvo 607.000 votos, 150.000 votos más que el segundo, que es Mario Abdo Benítez. Y creo que la escalada en este momento está en afectarlo económicamente y por consecuencia también políticamente en las elecciones del 30 de abril. No serán probablemente 2 capítulos, tendrán varios otros escenarios donde van a crear este tipo de situaciones y definitivamente estamos preparados para recibir cualquier tipo de ataque que venga del sector político opositor, manipulando instituciones en Paraguay y también llevando información falsa
e interesada para que sean la consecuencia de estas sanciones. Doctor, a mí me gustaría que te explayes en los términos posibles sobre qué representa y qué no representa este anuncio hecho por la embajada, más que nada apuntando al hecho de que desde el discurso mediático y de algunos sectores políticos se utilizan ciertos elementos desde el desconocimiento o con mala intención para generar desconfianza e incluso declaraciones que rayan el terrorismo financiero, ¿verdad? Te consulto eso por eso en particular. Sí, realmente nos encontramos con todo el equipo trabajando y tratando de organizar a todas las empresas para que puedan operar normalmente sin cometer ningún tipo de irregularidad, ya sea con relación a los Estados Unidos y sus leyes, y lo que es también a nivel local, ¿verdad? Sí tenemos que transmitir mucha tranquilidad para todas esas personas principalmente que dependen de este grupo económico. La sanción no implica de que si yo trabajo para alguna empresa donde Horacio Cartes sea accionista, o yo hago negocios con esa empresa, o yo hago transacciones con esa empresa a nivel local, voy a tener alguna consecuencia, me van a procesar o voy a tener algún tipo de sanción. En Paraguay no existe ninguna proscripción de las empresas Horacio Cartes, no tiene el prohibido operar aquí en el Paraguay. Él está habilitado todo, las empresas que son de la cual él es accionista, porque él particularmente no realiza negocios. Y la sanción es clara, es para personas norteamericanas, personas residentes en los Estados Unidos, que no tienen permitido operar con sociedades donde Horacio Cartes sea accionista en más de un 50% o más. Entonces, todas esas visiones apocalípticas que señalan grupos interesados o algunos profesionales incluso, ¿verdad? Como opinando alegremente, no son tales, ¿verdad? Realmente ya con la designación la última vez se tomaron algunas medidas y ahora lo seguiremos haciendo. Y principalmente con los abogados en los Estados Unidos, con un estudio jurídico muy prestigioso, que es el que lidera y trabajó ya desde el mes de julio del año pasado, trabajó en la debida diligencia, es decir, conocer verdaderamente a Horacio Cartes como persona, como empresario y como político. Y no solamente él, sino todo su entorno familiar también. Ese trabajo fue realizado porque era muy importante una vez que iniciemos las acciones por la sanción primera de julio del año pasado y por esta que fue comunicada ahora en el mes de enero. Ahora, estas visiones apocalípticas a las que haces mención no son una inocentada ni un acto de ignorancia de quienes las exponen ante la opinión pública, sino lo hacen con fines políticos. Es decir, miren que este sector se está yendo al mazo. Más o menos esa es la idea de cómo también corrobora el carácter político de todas estas medidas, el hecho de que las denuncias, los cargos que se presentan contra el señor Horacio Cartes no están acompañados ni estuvieron acompañados hace 6 meses de prueba alguna. Y sin prueba alguna, sin embargo, hacen el show político, mediático que ningún embajador de ningún país civilizado del mundo protagonizó, por lo menos en los últimos 20, 30 años, en el globo terráqueo. Entonces, es difícil, una vez lo charlamos me parece, hacer una discusión jurídica objetiva cuando en realidad la motivación de todo esto es política. Sí, definitivamente. Incluso hacer una defensa respecto a las acusaciones es muy difícil, Benjamín, ¿verdad? Lo venimos repitiendo. Probar lo que yo no hice es imposible, ¿verdad? Claro. ¿Cómo yo voy a decir, acá pruebo de que no formo parte ni tengo negocios con el Hezbollah? Que voy a obtener un certificado
del Hezbollah. Del Hezbollah, donde señalan de que yo no hago negocios con ellos. O sea, ¿cómo yo pruebo? Y más cuando dicen que es todo secreto y que no pueden compartir. Ahí está la parte realmente violatoria de cualquier tipo de derecho de un ciudadano y de una persona en el mundo. Y eso va a ser reclamado en los Estados Unidos, eso va a ser demandado en los Estados Unidos y en su momento los responsables de esta situación van a tener que responder. Responsables digo porque hay muchos actores ocultos en esta situación. Horacio Cartes es un perseguido, una persona inocente perseguida. Y eso tiene consecuencias y va a tener consecuencias en el futuro porque históricamente se ve de que este tipo de persecuciones terminan en algún momento y algún ser humano sensato en un cargo de poder, ya sea en cualquier gobierno, va a poder analizar y verificar de que esto se trata de una persecución y una instrumentación de instituciones para perseguir a un hombre. Ya que mencionaste, doctor, una de las acusaciones sobre los supuestos vínculos con el Hezbollah, ¿cómo se explica que un grupo económico, que entiendo tiene acuerdos de transferencia tecnológica, incluso con productos que son de origen israelí, en Paraguay existe una empresa de HC Innovations que hace justamente esa transferencia de tecnología, de conocimiento? ¿Cómo se le puede vincular a un grupo que tiene acuerdos de ese tamaño, de esa envergadura, incluso de amistad con un país como Israel, pero que tenga vínculos con el Hezbollah? Y yo creo que ese solo hecho ya denota lo absurda de la acusación, ¿verdad? Es totalmente absurdo que a Horacio Cartes, uno de los paraguayos que tiene mayor amistad con el gobierno de Israel, se lo está acusando de formar parte de esa organización o de ayudar a esa organización o de hacer negocios con esa organización terrorista. Eso es falso, eso no es cierto, eso está montado. Y la responsabilidad, sí, es que, porque se lee o se entrevé de lo presentado por el embajador, de que sus representantes o personas o dependientes lo hayan hecho. Aparentemente surge de eso, porque en la misma declaración, en la sanción, cuando se refiere al Hezbollah, no se refiere en el desarrollo sobre Horacio Cartes. Cuando se habla de Hugo Velázquez, dice que Hugo Velázquez y Horacio Cartes y algunos representantes de ambos. Dice, ¿verdad? Y representantes de ambos. O sea, la responsabilidad es personal. Claro. ¿Verdad? Si alguna persona, y mire, que estoy especulando totalmente, ¿verdad? Si, de lo que ahí surge, porque nada es claro, pura especulación y alguna conjetura estoy sacando de esto. Si algún representante, alguien se fue y dijo, yo vengo en nombre de Horacio Cartes para hacer tal negocio, que presenten las pruebas de que Horacio Cartes estaba en conocimiento de eso, o que Horacio Cartes mismo hizo ese negocio. A mí me parece totalmente traído de los pelos, absurda esta acusación. Además es descabellado porque Israel es un país que maneja mucha inteligencia, muchísima inteligencia. Gran parte de su capital se basa en el manejo de informaciones de inteligencia, para sobrevivir primero como Estado y para desarrollarse después como lo hizo. Y entablar relaciones de la manera en que entabló durante estos años con Cartes, empresas, amistades con el primer ministro de Israel. Sí. Estados Unidos se entera de algo que Israel nunca supo. O sea, es medio absurdo. Si inventaban otra teoría, no sé, hasta con el Mossad vos me podés decir, y algún acto ilícito que podía haber cometido Mossad en algún lugar del territorio en la historia, del mundo, digo, con Hezbollah. Y si después mezclas con la política, trasladás a la política nacional las posturas políticas del gobierno y sus opiniones políticas, es verdaderamente delirante. Pero entonces, volviendo al tema de partida, es una víctima, pero la pregunta es, además de víctima, es un chivo expiatorio. El objetivo es el Partido Colorado, el objetivo es político, el objetivo es interferir en las elecciones generales. Digo, porque si no parece que hay que hacer la defensa de Horacio Cartes, que para eso ya estás vos. Y están, él mismo no necesita mucha defensa personal, digamos, más allá de la jurídica propiamente. Hay un problema mayor acá detrás de esta cuestión.
Y definitivamente, si Horacio Cartes es un perseguido, ¿verdad? Pero ¿por qué es perseguido Horacio Cartes? Y yo creo que tenemos que ir al comienzo mismo de la exposición del embajador. Ellos van a cuestionar la conducta de Horacio Cartes desde que él se involucra en el Partido Colorado. Sí, 2009. Desde el momento que él asume el compromiso de formar parte de la Asociación Nacional Republicana y de llevar las riendas de ese partido y devolverlo al poder, es que ellos cuestionan la conducta de Horacio Cartes. O sea, si antes se cuestionaba supuestamente sus negocios vinculados al tabaco, eso se deja de lado en esta oportunidad. Se deja de lado lo de Messer, Sí. porque eso no prosperó, porque el Brasil ya anuló todo el proceso, porque se demostró que no tiene ninguna vinculación comercial y empresarial más allá de la amistad. Y van buscando y hurgando y cuestionando principalmente, imagínense, está cuestionando a la convención del Partido Colorado del 2009 un embajador americano. Sí. Y el otro elemento que sumo es por qué digo que también es un ataque hacia el Partido Colorado, con el ropaje y el maquillaje supuestamente de afectar, o de corrupción o de afectar las finanzas de los Estados Unidos, como lo dicen, es que también designan a Hugo Velázquez. Correcto. Entonces, cuando apuntan a Horacio en primer término y al otro que era candidato también del Partido Colorado, la señal es: este partido no funciona, no lo elijan a ninguno de estos dos, porque esto no funciona, ¿verdad? Y hoy, Horacio Cartes ya no es Horacio Cartes nomás también, hoy es presidente del Partido Colorado. Y están afectando a la cabeza, a la conducción del Partido Colorado, que tenemos en abril unas elecciones generales, ¿verdad? Donde claramente hay una bajada de línea de un gobierno extranjero. Eso no podemos negar. El nuevo fiscal general electo, el doctor Emiliano Rolón Fernández, mencionaba que él considera que lo que se hizo desde la embajada es un relato fáctico, pero que merece ser probado, que merece ser investigado y probado por instancias locales. Mi consulta, doctor, a nivel local, ¿ustedes van a plantear algo o van a ir directo ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? No, a nivel local ya fue visto de que la embajada, la representación diplomática de los Estados Unidos no comparte absolutamente ninguna información. Ya fue solicitado, creo que en una oportunidad, y ellos no comparten ninguna información. Entonces, verdaderamente hay que atacar en el origen, que es en los Estados Unidos, ¿verdad? Y correctamente el fiscal general interpreta la situación. Yo puedo decir de Benjamín Livieres que es un estafador, pero eso no amerita que la Fiscalía mañana arme un proceso y lo impute a Benjamín, por supuesto, hecho punible de estafa. El Código Procesal Penal tiene reglas claras de cómo y de qué manera hay que hacer las denuncias y aportar por sobre todas las cosas las pruebas que sustentan ese relato fáctico. Y ahí es donde quiero referirme al presidente Mario Abdo Benítez, que él, suscribiendo los dichos del embajador, dice: yo ya denuncié estas verdades durante la campaña, ¿verdad? Y quiero decirle, y quiero reflexionar, si un presidente de la República tiene conocimiento de la existencia de un hecho punible, ¿tiene o no la obligación de denunciar? Claro. Él tiene una obligación legal de denunciar, establecer no solamente el relato fáctico, sino las pruebas que él tiene que demuestren que él compró legisladores o pagó legisladores, o que está involucrado con el Hezbolá o cualquier otro hecho punible. Es muy poco serio hacerlo en la forma que lo hace, y está incumpliendo la ley si él no va y denuncia directamente. Pero vamos a recordar lo que decía el presidente de la República días pasados sobre este tema,
justamente para que la audiencia, los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo o verlo, lo hagan en esta oportunidad. Adelante, por favor. Eso es un tema que yo voy a tomarme mi tiempo y voy a hablarle, me voy a dirigir a la nación paraguaya en su tiempo, seguramente la semana que viene, con respecto a los hechos que hoy tomaron revelación pública de alguna manera, ¿verdad? Pero voy a tomar mi tiempo para dar una opinión al respecto, porque es un tema muy... Sí, hablé, le llamé y conversé con él, le dije que obviamente lo que siempre decimos, ¿verdad? Que se ponga a disposición de los organismos de investigación, si es que así esos organismos lo solicitan. Yo ya hablé de eso en su momento, ¿verdad? Esta es una decisión personal de él, yo ya di mi opinión en su momento, cuando esto ocurrió la primera vez, ¿verdad? Y yo sigo con la misma posición, pero respeto la opinión del vicepresidente. ¿Entre usted y el vicepresidente? No. En cuanto a la conversación y demás, presidente. No, nosotros estamos con una excelente relación. Estos son temas que hacen a responsabilidades personales, ¿verdad? Y que él tiene que seguramente en su momento buscar la manera de esclarecer estos hechos, si es que se dan las condiciones ante la justicia paraguaya y si no ante los órganos internacionales, organismos internacionales. Que sobornó a algunos legisladores para ir a su favor, presidente. ¿Para? Que sobornó a algunos legisladores para impulsar, por ejemplo, la enmienda. Yo todo eso ya dije en campaña. Todo esto yo ya dije en campaña. Ustedes tienen las grabaciones de todo mi discurso en campaña. Hoy ya no quiero volver a hablar de eso, ¿verdad? Ya el pueblo paraguayo, el pueblo colorado habló, yo ya no quiero reiterarlo, las verdades que yo ya dije en campaña. Es pero muy triste que nuestra dirigencia política, cualquier dirigente político, tome una versión divulgada por un gobierno o su representante diplomático sin elementos probatorios y la dé por ciertas. Y ella tendrá que responder ante los órganos, incluso internacionales. Cuando hace un político en campaña electoral, es muy malo, pero más o menos entendible. Pero el presidente de la República reafirma esa cuestión. Yo ya hablé, o sea, ratificando lo que dijo durante la campaña electoral ante este nuevo escenario. No es un nuevo escenario, es parte del mismo escenario, pero como diciendo, convalidando nuevamente esta intervención de un gobierno extranjero a través de su embajador. Es así, Benjamín, ¿verdad? Y por eso digo que la situación es grave, es delicada. Estamos hablando del presidente de la República, ¿verdad? Que si él tenía conocimientos, él tenía la obligación de denunciar. Eso es categórico. La ley le manda a él denunciar. Él no puede simplemente decir y no formalizar una denuncia, porque el Código Procesal y la ley es clarísimo en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que debería asesorarse con sus abogados y preguntarle si está bien lo que él está haciendo, ¿verdad? Claro. En el marco, doctor, de estas teorías apocalípticas, como bien describiste, una de las cuestiones que se plantea es que esta decisión de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento de Estado significa que existe un proceso judicial detrás. ¿Cómo se puede explicar eso a la gente que hoy escucha y trata de entender esta cuestión? Hay que separar muy bien esta oficina del Departamento del Tesoro. Del Tesoro, sí. La primera decisión o la designación fue del Departamento de Estado. También son oficinas del Poder Ejecutivo, que las decisiones son unilaterales. Se trata del Poder Ejecutivo y no del Judicial. Para que se puedan... son decisiones, digamos, que no hay una contradicción y no hay una posibilidad de preguntarle a la persona, ¿hiciste o no lo hiciste? ¿Es correcto o es incorrecto? Ellos lo toman como algo unilateral, verdadero y coercitivo. Como válido. Yo lo dije, firmó, el juez es parte, es todo y sanciona o designa. Ahora, para que realmente se convierta en una cuestión judicial es totalmente diferente, ¿verdad? Según nos explicaban los abogados de Estados Unidos, tiene que haber una acusación ante el gran jurado y tiene que formarse una causa en los Estados Unidos, y eso no existe. No hay. ¿Cómo se explica, Pedro, que transcurrió tanto tiempo, 6 meses, desde aquel 22 de julio,
22 de julio, 6 meses y una semana. Nunca presentaron pruebas, pero tampoco se inició ningún procedimiento, proceso a nivel del Ministerio Público, del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. No tenemos noticia de que se haya iniciado y tenemos la certeza de parte de los abogados de que no se inició absolutamente nada. Ahora, eso no quiere decir de que esa situación no pueda cambiar, Claro. ¿verdad? Ni mucho menos, pero la verdad que no existe. O sea, Horacio Cartes no tiene ningún tipo de proceso, ninguna acusación en los Estados Unidos. Y yo simplemente quería separar entre estas oficinas y lo que es el Departamento de Justicia, una acusación judicial que requiere mucho más rigurosidad que las decisiones que se toman en estos ámbitos, ¿verdad? Lo que no quiere decir tampoco que un proceso judicial que se inicia definitivamente es porque es verdad o porque es cierto, ¿verdad? Es un proceso judicial que se inicia, ¿verdad? Tiene que todavía pasar muchas cosas para que la persona sea declarada culpable. Pasan por cuestiones de jurisdicción, de competencia. ¿Será que tienen competencia para juzgar conductas realizadas en Paraguay sobre hechos de corrupción? ¿Verdad? Por eso yo creo que el tema de la instalación de la cuestión del Hezbollah es algo muy necesario para ellos. Claro. ¿Verdad? Porque el interés es... Internacional. Claro, afecta. el terrorismo definitivamente, afecta a los Estados Unidos, ¿verdad? Y es un flagelo importante en el mundo que no podemos desconocer, ¿verdad? Pero de ahí a que Horacio Cartes haya participado en eso realmente es lo absurdo. Hay una cuestión más que planteaste. Claro, las especulaciones son infinitas, las que se pueden hacer. Pero si es el segundo capítulo y probablemente estén otros. Y efectivamente, uno puede esperar a esta altura del campeonato que pueda suceder cualquier cosa. Y no muy racionales como las anteriores. Entonces, dentro de ese proceder político que no tiene fundamentos jurídicos, ¿qué otras cosas se puede esperar de aquí al 30 de abril? Que seguramente las habrá. No les bastó lo que hicieron para las internas, esto de por sí tampoco les va a ser suficiente para las generales y tal vez los ajustes de tuerca sean mayores en las próximas semanas. Como especulación, digo, a lo mejor no tampoco, ¿verdad? Y esperemos que no, Benjamín, ¿verdad? Yo creo que con esto tiene mucha letra como para afectar. Tienen mucho libreto. Tienen libreto. Lo que sí estoy seguro es que van a querer afectarlo en sus negocios. Van a querer asfixiarlo en sus negocios. Hay que ver las reacciones también acá a nivel local. Porque, como siempre digo, no solamente Horacio Cartes tiene enemigos políticos, sino también tiene enemigos empresariales, ¿verdad? Claro. Entonces, estoy seguro de que van a haber algunas consecuencias o intereses ahí que salten. Pero estamos preparados como para defender y para sacar adelante este proyecto con seguridad. Perfecto. Gracias, doctor, por tu compañía y tu tiempo. Muy buenas noches y muchas gracias. Muy amable, muy amable. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor. Hacemos la pausa y a la vuelta recibimos al senador colorado Juan Carlos Galaverna. Bienvenidos al segundo bloque de Fuego Cruzado, esta noche por las pantallas de GEN. Les saludamos y le damos la bienvenida al senador colorado Juan Carlos Galaverna. Senador, buenas noches, bienvenido. Respeto a la audiencia y a disposición. Calé, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Queríamos arrancar por, lógicamente, referido al tema de esta actividad política que tuvo como escenario la Embajada Americana días atrás, las denuncias y las medidas adoptadas por el gobierno, una dependencia, un organismo del Tesoro de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál crees que es la dimensión política de este tema, la relevancia política de este tema y cómo hay que definirlo para abordar de manera correcta el mismo? Muy importante es lo que plantea
definir la situación, ponerla en el marco geopolítico correspondiente para tratar en serio el tema. Porque como reflejo de la mediocridad generalizada en nuestros medios de comunicación, con muy honrosas excepciones, se trata la cuestión más con morbo que con sentido común. Se pone más pasión que raciocinio y entonces se desvirtúan las cosas. Desde mi punto de vista, este es un episodio más de la novela libretada desde el Imperio del Norte en cumplimiento a proyectos globalistas que vengo denunciando de muchos años a esta parte, desde hace décadas. La imposición de un nuevo modelo de vida, el rompimiento de nuestra estructura comunitaria, nacional y hasta familiar, el desperdicio de los valores con su trastocamiento, poniendo la escala de valores cabeza para abajo, impulsando la vigencia de aborto libre, del matrimonio entre gente del mismo género, la preeminencia de las organizaciones LGTB, el control de los recursos naturales por la excusa de la salud ambiental y un montón de cosas que en diferentes ámbitos se desarrollan en todo el mundo. En estos días me recordaba un amigo, y le agradezco muchísimo, el Tratado de Princeton de allá por 1993-1994. Hablamos mucho del Foro de San Pablo, del Foro de Puebla, de muchas organizaciones, especialmente de sectores de izquierda y de izquierda radicalizada, pero muy poco recordamos el Tratado de Princeton, que ya mencioné, no sé si pronuncio bien el nombre del lugar del mapa norteamericano, pero no importa. Lo importante es que ese tratado, firmado entre otros por Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso, prevé varias de las cosas que ya mencioné en la primera parte de esta exposición, y uno de los puntos incluidos también de manera especial es el proyecto de destrucción de los partidos tradicionales con fuerza popular. Y creo que nadie tendrá ninguna duda de que uno de los pocos partidos tradicionales con fuerza popular que queda en nuestra región es el Partido Colón. Y a eso apunta. Quiero a Horacio Cartes en especial y complementariamente a Hugo Velázquez como los actos del stand de tiro para intentar minar las bases institucionales del Partido Colorado, que lo intentaron el año pasado, a mitad de año, de cara a la disputa por la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado entre Mario Aldo Benítez, presidente de la República, quien el embajador le menciona como colaborador de ellos, y Horacio Cartes, candidato del movimiento, entonces Movimiento Honor Colón. Tuvo eso felizmente gracias al temple de la dirigencia de base del partido y del pueblo colorado, un efecto boomerang. Y si nuestras mediciones nos indicaban que Cartes Horacio le iba a ganar a Marito de 50 a 60 mil votos, terminó dándole una paliza electoral muy pocas veces registrada en nuestra historia nacional, con una diferencia de más de 150 mil votos. Esto es también, para no extenderme más de lo que ya necesité, no es el último episodio, es un episodio más. Van a aparecer todavía varios intentos de medrar el espíritu republicano del paraguayo en general y del Colorado en particular. Ojalá que pongamos la templanza, la serenidad y el coraje necesarios para impedir el éxito de esta guerra.
Hablábamos hace un rato con Pedro Velar y justamente mencionábamos, es el segundo capítulo de una historia que arrancó el 22 de julio del año pasado y probablemente hayan otros capítulos de aquí al 30 de abril por este enfoque que estás planteando, porque si no pareciera Horacio Cartes, la discusión si es víctima, no es víctima, si se está actuando de manera arbitraria o no, que no hay ninguna duda desde mi punto de vista, pero en realidad detrás del proceder ilícito del gobierno de los Estados Unidos y de su representación diplomática en nuestro país, esta grosera intervención, hay fines políticos manifiestos, que es el Partido Colorado, en el marco de este procedimiento que decía es ilícito y sin embargo a nivel nacional sectores de la dirigencia política y de los medios de comunicación aplauden que representaciones diplomáticas o gobiernos de otros países se arroguen la facultad de intervenir en los asuntos internos del Paraguay de manera tan grosera. Yo desconozco en nuestra historia de muchos años atrás, de décadas, y en la historia regional que un embajador actúe de esta manera, Carles. Yo sí tengo algunos antecedentes y daré como referencia el famoso dilema Braden-Operón. Sí, claro. Cuando Julio Braden trata de dictar las normas de conducción de la administración de la República Argentina y Perón lo echa de su despacho, quedando como anécdota el olvido del embajador Braden de su galera y su bastón, que quedaron como trofeos de la defensa de la soberanía nacional de la Argentina. En nuestro país tenemos otro antecedente, el general Ingenio Morínigo, siendo presidente de la República, echó a un embajador de nuestro país. Y la injerencia norteamericana es conocida, la intromisión, no solo la injerencia, la atrevida manera de actuar como dueños del mundo, como un centro imperial económico, financiero y político. Basta recordar la sustentación del apoyo y hasta la creación de regímenes dictatoriales a cargo de militares latinoamericanos, con sus secuelas de asesinados, desaparecidos, perseguidos. Luego llegó un momento en que jugaron a demócratas. Terminaron de utilizar a sus personeros militares y los tiraron a varios de ellos a la cuneta. Actuando siempre en función, más que nada, de los intereses crematísticos de los Estados Unidos de Norteamérica. Un régimen lleno de corrupción, de degeneración política y moral, que hace que uno recuerde la época del Imperio Romano en decadencia. Tenemos que entender los paraguayos que aquí está en juego no una persona o dos personas o 10 personas. Está en juego nuestra identidad nacional, nuestra personalidad nacional, nuestra autonomía, nuestra soberanía. Sin embargo, la gente prefiere el morbo de no entrar al fondo de la cuestión, de detenerse en el árbol de cuidando el bosque. Ojalá que mejoremos nuestra capacidad de aprehensión de la verdad de fondo de este tipo de situaciones y defendamos lo nuestro como corresponde. Senador, ¿cómo cree usted que puede impactar, si es que cree que va a impactar este nuevo anuncio en la preferencia que pueda tener el electorado el próximo 30 de abril? Confío en que positivamente para las chances de la lista 1. Yo creo que Santi Peña va a mejorar su chance de por sí muy buena de triunfar el 30 de abril. Debemos repetir la conquista del efecto boomerang que tuvo en las internas del 18 de julio.
y confío plenamente en que si manejamos con templanza, serenidad y coraje, como ya dije y estoy repitiendo, muchos compatriotas que no pertenecen a los registros de afiliados del Partido Colorado sumarán su apoyo al proyecto de lista 1 representado por la candidatura de Santa. Ahora, Carle, el tema de la referencia a Braden es muy interesante. Braden o Perón, esta disyuntiva que se planteó en el año 46 en la Argentina y que ganó Perón, que polarizó con todo el espectro político amplísimo de la Argentina, que se unificó en su contra, desde el Partido Comunista hasta la Unión Industrial Argentina, con fuerte respaldo directo, explícito del que fungía una especie de gobernador, el embajador, o quería hacerlo, el embajador Braden. En Paraguay, estamos en vísperas de las elecciones. ¿Cuál crees que qué peso tiene que tener esta denuncia del intervencionismo extranjero, de la Embajada de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en la campaña electoral? Allá incluso llegó, en aquella época a la que haces mención, fue la consigna política. No digo que acá tenga que ser Santi o Osfield, ¿verdad? Pero es necesaria una respuesta institucional. ¿Va a tomar postura la Comisión Ejecutiva de la ANR, de la cual sos vicepresidente primero, la Junta de Gobierno? Algunos partidos ya lo están haciendo, desde mi punto de vista, de una manera muy rastrera, lamentable, como Patria Querida, aplaudiendo, pasando por alto principios básicos de soberanía nacional y autodeterminación de los paraguayos. Pero lo están haciendo. En el caso de Colorado, ¿cómo crees que van a o deben proceder en lo que resta de esta campaña? Trabajando con más ahínco, con más empeño, no entrar a este juego de comunicaditos que ya a lo que ya te referiste. A mí no me extraña absolutamente que la gente con alma de cipayo aplauda el atropello de nuestra soberanía. Lo tenemos en nuestra historia desde 1811, cuando ya había compatriotas que preferían cambiar sencillamente de amo de España a Buenos Aires. Sin embargo, triunfó el patriotismo de nuestros próceres. Se repitió eso con la guerra de la Triple Alianza y también fracasaron los legionarios. Esta actitud es legionaria, aunque parezca exagerado, el de aplaudir que atropellen tu casa, que están atropellando nuestra casa. Si dependiese de mí, yo no metería al partido y a sus organismos de su estructura institucional en este pleito. Se respondería con el trabajo, dejaría a cargo de la diligencia dar las respuestas que corresponden, porque realmente la reacción que no va a existir, estoy seguro que no va a existir, pero la reacción que corresponde es la del Ejecutivo de la Nación, del Presidente de la República, ya que nuestra Constitución manda claramente, rotundamente, que el manejo de las relaciones exteriores está a cargo del Poder Ejecutivo. Ahora, inevitablemente va a surgir el debate. Está bien, obviamente el objetivo es trabajar, seguir activando y desarrollando los planteamientos que formula la lista 1 de cara a los comicios de abril próximo. Pero desde la oposición y desde medios de comunicación que te imaginas cuáles son, van a insistir muchísimo en este tema. Presentar una visión apocalíptica, que el Grupo Cartes está en crisis, que en cualquier momento esto, que la extradición, que pim pum pam, y que con un eventual gobierno de Santi Peña va a ser la inestabilidad permanente. Ya escucho todo el discurso. Entonces, la necesidad de responder políticamente también está planteada, aunque no, independientemente de la forma, digo, pero una respuesta política como se respondió en otras épocas de la historia a este intervencionismo, denunciándolo, desnudándolo y denunciando también a los que no lo enfrentan o peor, avalan y aplauden, tiene que formar parte, creo yo, ¿verdad? No sé vos qué opinás del discurso político del Partido Colorado en esta campaña. Coincido. En lo básico, coincido. En las formas, prefiero, ya dije y repetiré,
que no se maneje desde el punto de vista institucional. Participemos del debate, inclusive seremos obligados en muchas circunstancias a descender al rastrero nivel de discurso que plantean quienes especulan solamente con que desde el norte les traiga una victoria electoral eventual en abril próximo. No quitemos el palito de convertir esto en el centro de la campaña electoral, que es lo que evidentemente buscan. Sí. Cuando un imbécil embajador como el Yankee nos dice esto no tiene nada que ver con la política, nos está pretendiendo o nos está tratando de estúpidos. Sí, así es. Y estúpidos no somos. Claro que es político. O hay que pensar que Horacio Cartes está dedicado al rugby y que Hugo Velarde está dedicado al béisbol. Claro que es político y como político estamos respondiendo. Pero, reitero, no permitamos que se convierta esto en el eje del debate político. Sigamos hablando nosotros de la necesidad de garantizar la estabilidad democrática y republicana de nuestro país. Sigamos proclamando nuestra defensa irrenunciable al mantenimiento de nuestra cultura tradicional, tanto a nivel nacional, comunitario, como hasta familiar. Sigamos pregonando la defensa de los valores morales, espirituales y culturales en general de nuestra nación paraguaya. No pisemos el palito. Sí, me parece correcto, no puede ser el eje principal, por eso decía, Central. no es como Bradeno, Perón, Santi o Mar Osfield, ¿verdad? Sino que hay que incorporar en el relato, en el libreto, mejor dicho, político, porque va a ser objeto de sistemáticos ataques. Ahora, también hablábamos con Ovelar de otros capítulos que tal vez se desarrollen de aquí al 30 de abril. ¿Cómo prepararse frente a esto, a estas eventualidades, Calé? Sobre todo de manera, sin terminar convirtiendo a este tema en el eje principal. ¿Esperan que ocurran nuevos hechos arbitrarios como los que ya se produjeron en los últimos meses? Hay que esperar todo sin temerle a nada. Sí, la verdad que sí. Y también entrar en el terreno de las especulaciones de cuáles podrían ser esas cosas que esperar resultaría ocioso y es parte del juego precisamente que buscan plantear. Lo que me parece importante, Calé, es retomar el hilo político de esta cuestión, que no es jurídica, nunca se presentaron pruebas. Si las tuvieran, que no las tienen, deberían hacerlo a través de los órganos que manda el derecho internacional, Cancillería y compañía, no show político mediante, violentando nuestra Constitución, violentando tratados internacionales, el Convenio de Viena y todo lo que tiene que ver con el respeto a la independencia de los países, a su soberanía nacional. Pero esta discusión política es sin lugar a dudas muy importante, lo que se va a seguir desarrollando en el curso de los próximos meses, y no creer que Santiago una cosa es el problema, como algunos seguramente señalan, Horacio Cartes, y otra cosa es la campaña electoral y Santiago Peña. Inexorablemente, de hecho es una misma cuestión, y por eso el blanco de ataque escogido por el señor Osfield. No entendí la última parte, no capté bien. Lo que te digo es que aunque no sea prioridad, hay un objetivo político de parte del gobierno de los Estados Unidos y del embajador de los Estados Unidos contra el Partido Colorado. Que no se busque que separar Horacio Cartes de Santiago Peña, algunos con el afán tal vez de no contaminar, entre comillas, con este tema de las acusaciones a Santiago, sería un error político, porque el objetivo político le incluye indirectamente o directamente al Partido Colorado y a su candidato Santiago Peña, aunque no sea nombrado de manera explícita. Así es. Senador, le agradecemos el tiempo y su participación esta noche con nosotros en Fuego Cruzado. Muy amable.
El agradecido soy yo y la reiteración de mi respeto a la audiencia. Y permítame despedirme con un gran abrazo a la dirigencia de mi querido Partido Colorado, con un gran abrazo a los compatriotas que entendemos que es hora de defender nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra libertad de elegir. Muchas gracias, senador, muy amable. Bueno, vamos cerrando este tema. El peso que vaya teniendo la cuestión a lo largo de la campaña electoral va a depender de cómo los distintos actores lo utilicen, cómo responde el Partido Colorado. Eso ya decía Galaverna y creo que es la postura mayoritaria, no hacerlo desde el punto de vista, desde órganos institucionales del partido, sino en el debate político en la medida en que se considere necesario hacerlo. La referencia a la actuación del embajador tiene que ver con cuál fue la práctica de Estados Unidos en las últimas décadas, en este nuevo ciclo democrático que vive América Latina. Lo de Braga no operó desde la década del 40, lo mismo que lo de Higinio Moreno, que lo mandó de paseo en embajador en aquella época, no recuerdo bien si fue en el 45, 46, pero son hechos que estuvieron presentes en el continente. En Paraguay, sin embargo, esos reflejos, evidentemente, una parte importante de la dirigencia política los perdió, si es que alguna vez los tuvo. Entonces solamente buscan usarlo de manera electoral para fines propios, particulares de cada una de estas corrientes. Y difícilmente no se convierta en un eje central de la campaña. Nos reencontramos el próximo domingo. No sé si central, domingo, pero como parte del Nos vamos a pelear debate el de la próximo campaña. domingo. Así Que será. tengan una buena noche. Que pasen muy bien. Adiós.